buenos días a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares. El día de hoy, en nuestro curso de biología, vamos a hablar sobre la segunda parte de bioquímica. ¿De qué exactamente vamos a hablar? Pues vamos a hablar de dos biomoléculas orgánicas, como vienen a ser los glúcidos y los lípidos, ¿no? Vamos a ver qué cosa definimos por glúcidos, cuál es su importancia, cómo se clasifican los glúcidos, qué tipo de enlace presentan los glúcidos. Y también hablaremos acerca de los lípidos, cómo definimos a los lípidos, por qué es importante, cuáles son sus componentes, qué tipo de enlace tienen y cómo los clasificamos. Ahora, cuando hablamos de biomoléculas orgánicas, hay que recordar que eran las biomoléculas inorgánicas, ¿no? Acuérdense que las biomoléculas inorgánicas se caracterizaban porque no presentaban enlace carbono-carbono. Eso quiere decir que las biomoléculas orgánicas sí presentarán enlace carbono-carbono. Entonces, ¿cómo les llamamos a esas biomoléculas orgánicas? El otro nombre que se le da a las biomoléculas orgánicas es principios inmediatos orgánicos. Y nos dicen que están formadas por moléculas precursoras llamadas monómeros. Por ejemplo, la glucosa es un monómero. La galactosa es otro monómero, pero esos pueden unirse, ¿ya? Y si se unen varios monómeros, entonces van a formar un polímero. Por ejemplo, el almidón es un polímero formado por varias glucosas. Ah, profe, pero también pueden haber monómetros diferentes y generar un polímero que tiene a estos monómeros diferentes, ¿sí? Y eso se le llama heteropolímero. Allá, entonces los monómeros se pueden juntar para formar polímeros conocidos como homopolímeros si es que están formados por el mismo monómero, o heteropolímeros si están formados por diferentes monómeros. Exacto, ¿ya? Ahora, si es que hablamos de los glúcidos, hay que entender que ellos son biomoléculas orgánicas ternarias. Profe, ¿pero por qué le pusieron glúcidos? Dices tú. La palabra glúcidos proviene del latín glisis. ¿Y qué significa glisis? Significa dulce. ¿Ya? Profe, pero ¿por qué son glúcidos, pero también se les llama carbohidratos, ¿verdad? Sí, también se les llama carbohidratos. Profe, ¿por qué carbohidratos? Porque tienen carbono e hidrógeno. Son biomoléculas ternarias porque presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunas de ellas, dependiendo de la molécula de la cual se hable, presentarán nitrógeno o en algunos casos azufre. Presentan los radicales oxidrilos. ¿Qué es el radical oxidrilo? El grupo OH. Por eso se los considera también polialcoholes. Presentan grupo CO, que es el grupo cetona, o el grupo COH, que es el grupo aldehído. Ahora, mire, acá tenemos al glúcido, para ser más exacto, ¿no? O al monosacárido, más abundante en la naturaleza. O sea, glucosa lo vas a encontrar desde la pequeña hormiga que seguramente ahorita está andando por tu sala o por ahí, por algún lugar de tu casa, hasta animales tan grandes como la ballena, ¿no? Y, profe, ¿y las plantas también? Claro, las plantas también. Ah, o sea, la glucosa está en todos. Exacto, está en todos. ¿Y cuál es la fórmula general de la glucosa? Pues es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Acá por eso te decía que en el caso de las biomoléculas orgánicas se da el enlace carbono-carbono, ¿ve? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿no? Pero al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a la molécula de la glucosa.
Esta es una forma lineal, ¿no? Acá vemos a la glucosa uniéndose al oxígeno y al hidrógeno. Acuérdense que el carbono tiene la famosa propiedad de la tetravalencia. Así que se tienen que estar uniendo a 4 electrones, ¿verdad? Mire el carbono 1. Un hidrógeno, y acá 2, y acá 1. Ahí están los 4 electrones. Este de acá, 1, 2, 3, 4. Profe, pero ¿y este oxígeno por qué tiene este H acá? Ah, ¿por qué creen? A ver, ustedes contesten. ¿Por qué este oxígeno, que está enlazado con un electrón a este carbono, por qué tiene que tener hidrógeno acá? A ver, vamos, un poquito de química. ¿Por qué? Por su enlace, ¿verdad, profe? Que yo recuerde, el oxígeno, para estar estable, necesita 8 electrones en su último nivel. Ahora, ¿no? Tiene 6, más 1 de acá, 7, y el hidrógeno que le está dando, 8. Ah, ya, entonces ahí, por eso está estable. Por eso es que ustedes ven a estos oxígenos acá con estos hidrógenos para completarse. Ah, ya, entonces van entendiendo que tan importante también es química, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, este carbono, acá tiene el oxígeno, y este oxígeno completándose con este hidrógeno, porque tiene que completar sus 8 electrones, ¿sí o no? Ah, ya, entonces ahí esa forma lineal nos ayuda a entender esto. Pero en bioquímica, chicos, hacen estas fórmulas, ¿no? La forma anillada, aquí tienes carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y tenemos esta forma simplificada, ¿no? Acá está el 1, hidrógeno y OH por acá, y acá es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ya. Ah, ¿por qué el oxígeno tiene que tener acá hidrógeno? ¿Eso? ¿Eso quiere que repita? Ya, te vuelvo a decir. Ya. Ya. Acuérdense que el oxígeno en su último nivel de energía tiene 6 electrones. ¿Y por qué tiene que formar moléculas? ¿No? Acuérdense que todos los elementos químicos buscan tener en su último nivel de energía 8 electrones. ¿Se acuerdan de la famosa regla del octeto? ¿Verdad? Entonces, si yo acá veo, mira, ve, profe, pero acá hay 2. Claro, él tiene 6 y 2 electrones que está compartiendo con el carbono, ya completó sus 8. Este oxígeno está compartiendo un electrón con este carbono, y con este hidrógeno le está cediendo, ¿cierto? Este hidrógeno le está cediendo. Ah, profe, entonces acá, a ver, poquito de química. Entre el carbono y el oxígeno, ¿qué enlace es? ¿Covalente, polar o apolar? Cuando hay compartición, porque entre el carbono y el oxígeno acá hay compartición, es apolar. Pero cuando el hidrógeno le cede, cuando cedes, se llama polar. ¿Por qué crees que le digo? El agua es una molécula polar. ¿Se acuerdan? El agua es una molécula polar, ¿por qué? Porque los hidrógenos le ceden el electrón al oxígeno. Y en este caso, este hidrógeno está cediendo su electrón al oxígeno. ¿Ok? Bien. Ahora, continuemos. No veíamos mucho la parte química neta, porque eso ya es del profesor de química, ¿no? Pero ahí para entender un poquito la bioquímica. Miremos acá. ¿Por qué es importante saber o aprender de los glúcidos? Básicamente, la principal función que cumplen los glúcidos es aportarnos energía. En este sentido, van a ser la principal fuente energética. Por eso nos dice que sirve como combustible celular. Se puede almacenar bajo la forma de polisacáridos. En las plantas se almacena bajo la forma del polisacárido almidón.
En nuestro bellísimo cuerpito, en nuestros músculos y en nuestro hígado se almacena bajo la forma de glucógeno. ¿Ya? Entonces, y es que la glucosa es la principal fuente de energía para la célula a partir de su oxidación. Profesor, no entiendo. Mire, resulta que en el interior de nuestras células se realiza un proceso llamado respiración celular. Pero la respiración celular tiene dos etapas. Una que se hace en ausencia de oxígeno, que le llamamos fermentación, y en esto se realiza, o este proceso se realiza en la estructura conocida como citoplasma. ¿Qué sucede durante ese proceso? Bueno, durante ese proceso, lo que sucede es que se libera 2 ATP. Y adenosintrifosfato es un tipo de ácido nucleico que nos proporciona energía, ¿ok? No ácido nucleico, pero no nucleico, es decir, que no está en el núcleo, pero sí nos va a proporcionar energía. Lo que sucede aquí en el citoplasma es que la molécula de glucosa se ha roto y se han formado unas estructuras llamadas piruvatos, que eso lo vamos a ver más al detalle cuando veamos el capítulo de respiración celular, ¿ok? Ahora, esos piruvatos tienen que ingresar a esta organela celular llamada mitocondria. Y aquí en el interior de ella se van a realizar diversos procesos bioquímicos o reacciones químicas para que entiendan, ¿no? Por ejemplo, se formará la acetilcoenzima A, se realizará el ciclo de Krebs y finalmente se realizará lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones. Resulta que al final de todo ese proceso, la degradación total de la molécula de glucosa en nuestro organismo o me van a producir 36 adenosintrifosfato o bien me van a producir 38 adenosintrifosfato en total. Y cuando digo total es porque ya están sumadas estas dos, ¿ya? En total. Entonces van a ser la principal fuente energética. Pero también van a ser la reserva energética. En el caso de nuestros músculos, como en el caso de los animalitos, se almacena bajo la forma de glucógeno. En las plantas se almacena bajo la forma de almidón, conocido como amilosa, y también tenemos la amilopectina. Acá vemos su configuración. Entonces son glucosas que se están juntando. Ya. Entonces, profe, pero dice reserva energética. A ver, ¿quién me responde esto? Si una persona tiene una ingesta excesiva de carbohidratos, le gusta comer bastante papa, bastante pan, ¿no? Le gusta estar con chocolatitos y todo ello. La pregunta es, ¿todo eso se almacenará bajo la forma de glucógeno o parte de ello se puede convertir en grasa? ¿Qué dirían ustedes? Muy bien, André. Parte de ello se convierte en grasa, porque que yo recuerde, profe, las grasas también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, cuando una persona quiere estar con una dieta hipocalórica, a ver, pregunta del millón. Una dieta hipocalórica debe estar baja en calorías. Por lo tanto, una dieta hipocalórica, verdadero o falso, debe tener bastante pan. Una dieta hipocalórica debe tener bastante pan. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Eso es falso, porque si me está diciendo hipocalórica y estoy viendo que el pan tiene bastante almidón, lo que menos tengo que reducir es pues precisamente esa gran cantidad de almidón, ¿verdad? Entonces ahí vamos entendiendo. Muy bien, chicos. A ver, ahora, resulta que no solamente pues cumplen una función de proporcionarnos energía, sino que también pueden cumplir una función estructural.
En este grupo encontramos a las pentosas, ¿no? Que son moléculas que a diferencia de la glucosa, que está formada por 6 carbonos, las pentosas van a estar formadas por 5 carbonos. ¿Ya? El carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y aquí hay un detalle, ¿no? Tenemos a la desoxirribosa y a la ribosa. Profe, mis ojitos son bien observadores, dices tú. Yo me estoy dando cuenta que acá en la ribosa, en el carbono 2, hay OH, pero acá en la desoxirribosa, en el carbono 2, no hay el oxígeno. Ah, entonces aquí hay una acomodación, ¿no? Ah, sí, profe, pero me había dicho que siempre tenía que haber compartimientos, que tendríamos que ver detalladamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo se van a acoplar luego las moléculas, ¿no? Aquí. Entonces, hay que entender bien ello. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque la desoxirribosa en realidad se le considera un derivado de la ribosa, y es que en la desoxirribosa no hay la presencia de oxígeno en su carbono 2. Esa es la principal diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa, es que en el carbono 2 de la desoxirribosa no hay la presencia del oxígeno. En cambio, en la ribosa sí, hay OH, ¿ven? Ya está. La desoxirribosa la encontramos en el ADN, mientras que la ribosa lo encontramos en el ARN, o también llamado el ácido ribonucleico, ¿no? ARN, o también llamado ácido ribonucleico, y el ADN llamado ácido desoxirribonucleico. Continuamos. También forman parte de una estructura que se conoce como el péptidoglucano, ¿ya? En el péptidoglucano tenemos esta estructura que la encontramos en la pared celular de las bacterias. En las arqueobacterias, que son, por ejemplo, las arqueobacterias metanógenas o las sulfobacterias, encontramos el pseudopeptidoglicano. Profe, ¿cuál va a ser la diferencia? Entre las dos, la diferencia es el tipo de enlace que presentan, ¿ya? Esa es la única diferencia. Pero en sí están formadas por polisacárido llamado peptidoglicano. También podemos encontrarla formando parte de la pared celular de las plantas y las algas, ¿no? Tenemos a la celulosa y a la hemicelulosa. Podemos encontrarla también formando parte de la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. También en la linterna de Aristóteles de los erizos de mar. En la rádula de los gasterópodos. Y ahí en la pared celular de los hongos, ahí está, en el exoesqueleto. Ojo, ojo con lo que te voy a decir, porque cuando vamos a ver célula, yo les diré, ¿no? La cubierta celular, tenemos pared celular y tenemos glucocálix. Y te digo, los animales tienen glucocálix. Y tú dices, profe, ¿no? Que tenían quitina. Ya, lo que pasa es que los animales, sobre ese glucocálix, ¿no? De su cuerpito, sobre eso recién va a estar la quitina. Ojo con ello, ¿ya? Porque después les digo y después me dicen, profe, pero usted me había dicho que los animales tenían, que acá la hormiga tenía quitina. Ya, pero te estoy explicando. En los animales, sobre el glucocálix, vamos a encontrar a esta quitina. Profe, ¿para qué? Lo que pasa es que esta quitina, como es un polisacárido, le va a dar resistencia, dureza, ¿ya? Por eso acá, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, pisas a una cucaracha o a una hormiga, en la cucaracha, ¿cómo hace? Suena, ¿no? Y ese sonidito es porque estás rompiendo la quitina, ¿ya? Y acá, en el caso de los erizos, ¿no? La linterna de Aristóteles es esta estructura que está acá. Profe, ¿cuál es la linterna de Aristóteles? Ahí dices tú. Es esta estructura de acá. Que son una especie, o sea, cada uno de ellos es un diente. Por eso decimos diente quitinoso.
¿no? Y eso es duro y le permite a este animalito triturar pues los alimentos. Acá, ¿no? En la rádula, ¿no? Es también una estructura dura y que le permite a este caracolito poder raer los alimentos, ¿no? Poder raspar los alimentos y de esa manera, pues, ingerirlos, ¿ok? Y también tenemos acá en la pared celular de los hongos, ¿no? Dándole dureza y resistencia. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros a los glúcidos? Los podemos clasificar de la siguiente manera, ¿no? Según su tamaño y la estructura molecular. Dentro de los glúcidos podemos encontrar a los monosacáridos, o también llamados osas. ¿Por qué, profe? Porque son las aldosas y las cetosas. ¿Te acuerdas que algunas tenían grupo aldehído y otras que tienen el grupo cetona? Profe, y según el número, bueno, tenemos las triosas. Si te digo triosas, pregunta del millón, ¿cuántos carbonos tendrá una triosa? 3, muy bien. ¿Y la tetrosa? ¿Y la pentosa? ¿Y la hexosa? ¿Y la heptosa? 7, muy bien. ¿Ya? Entonces, ese es por el número, ¿no? Por el número, ya, vamos bien. Ahora, en los glúcidos tenemos a los óxidos, tenemos a los holócidos y los heterócidos. En el grupo de los holócidos podemos encontrar a los oligosacáridos que están formados por 2 monosacáridos y eso se llama disacáridos. Si están formados por 3 monosacáridos se les llama trisacáridos. Hasta 10 monosacáridos, o sea, si decimos un decasacárido, no decasacáridos porque está formado por 10 monosacáridos. Hasta 10 son considerados oligosacáridos. Pero a partir de 11 en adelante ya se les llama polisacáridos. Y podemos encontrar homopolisacáridos. Por ejemplo, hace un ratito te decía, ¿no? En el caso de del almidón, ese es un homopolisacárido porque está formado solamente por glucosas. Y los heteropolisacáridos que están formados por glucosas, pero también adheridas a otra molécula, por ejemplo, la N-glucosamida, que está básicamente en la quitina, ¿no? ¿Ya? Ahora, y un heterócido, profe, ¿qué cosa es un heterócido, dices tú, no? Un heterócido es aquel que está formado por glúcidos, pero unidos a proteínas. Por eso dice glucoproteicos. O encontramos glucolípidos, ¿no? Glúcidos unidos a lípidos. ¿Saben dónde vamos a encontrar glucoproteínas y glucolípidos? Las vamos a encontrar a nivel de la membrana celular. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar. Y no solamente a nivel de la membrana celular, sino a nivel de una estructura que se conoce como el glucocálix, ¿no? Que viene a ser la cubierta celular de los animales. Entonces, ahí vamos a encontrar glucoproteínas y glucolípidos, ¿ya? Por ejemplo. Bien, empecemos a hablar de los monosacáridos, conocidos también como azúcares simples, ¿no? Ellos tienen las siguientes características. Son dulces, son hidrosolubles, es decir, se disuelven rápidamente en agua, no hidrolizables, es decir, profe, ¿a qué se refiere con no hidrolizables? Lo que pasa es que, ahorita vamos a ver cuando se realiza la unión de estos dos, se pierde una molécula de agua, ¿ya? Ahora, un detalle, son sólidos y generalmente de color blanco, van a estar formados por ya sea 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, cada uno de ellos con su respectivo nombre, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Y tenemos el grupo aldehído, ¿no? Si la triosa, por ejemplo, presenta el grupo aldehído, se le va a conocer como gliceraldehído. Si la tetrosa presenta el grupo aldehído, se le llama eritrosa. Si la pentosa presenta el grupo aldehído, entonces ahí tenemos a la ribosa,
a la silosa y a la arabinosa. Si tenemos, profe, y la desoxirribosa también es una aldosa, por si acaso, ¿ya? Si es una aldosa de tipo hexosa, tenemos a la glucosa, a la galactosa y a la manosa. No hay heptosa que tenga grupo aldosa. Si la triosa presenta el grupo cetosa, tenemos a la dihidroxiacetona, la tetrosa, que vamos a encontrarla en la eritrulosa, la pentosa, que es la ribulosa. No confundas ribosa con ribulosa. La ribosa está presente en el ARN y la ribulosa viene a ser una cetosa que se utiliza en el proceso de la fotosíntesis, en la fase oscura, básicamente. Y la hexosa del grupo de las cetosas, porque tiene el grupo cetona, es la fructuosa. Y la única cetosa que tiene 7 carbonos es la heptulosa. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con el enlace glucosídico, profe? Pero acá explíqueme dónde podemos encontrar. Por ejemplo, la eritrosa, la eritrulosa, lo encontramos en nuestra sangre. La fructosa en las frutas, ¿ya? Son algunos, ¿no? La silosa y arabinosa, bueno, lo vamos a encontrar también en los vegetales. Ahora, ¿qué cosa es el enlace glucosídico? ¿Se acuerdan que les dije? Los monosacáridos no son hidrolizables. ¿A qué nos referíamos con eso? Un enlace glucosídico, chicos, es aquel que se genera por la unión de dos monosacáridos. Y cuando se juntan dos monosacáridos, se libera una molécula de agua. Profe, esto no entiendo. Ya, escucha. Mira acá. Acá tenemos una glucosa. Le voy a poner G. Uniéndose a otra glucosa. Pero para juntarse se está utilizando el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la otra glucosa. Acá, por ejemplo, había hidrógeno. Acá hay hidrógeno. Y acá tú ves OH y OH. Cuando esto se junta, tú por lógica dices, profe, debe salir H2O2, ¿no? Porque están entrando 2 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿cierto? Pero lo que va a suceder es que se va a liberar una molécula de agua. Se liberó una molécula de agua. Entonces, cuando se juntan dos, este proceso se llama condensación y durante la condensación se libera la molécula de agua y este es el resultado. Profe, acá falta el oxígeno. Ahí está el oxígeno. ¿Se acuerdan que era 2 hidrógenos y 2 oxígenos? Pero como se liberó 2 hidrógenos y un oxígeno, entonces me ha quedado un oxígeno. Aquí está. Cuando es lineal, ¿no? Por eso dice, cuando es hacia abajo, o lineal, para que entiendas, se le dice enlace alfa. ¿Ya? Profe, ¿y a qué se referían con hidrólisis? Hidrólisis significa, ¿no? Por ejemplo, acá esto se juntó y se ha perdido una molécula de agua. Pero si yo le añado esa molécula de agua, entonces estoy haciendo hidrólisis y entonces lo que voy a hacer es romper ese enlace por hidrólisis. Ah, profe, entonces los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, polisacáridos, ¿se pueden hidrolizar? Sí, porque hidrolizar es romper el enlace. ¿Entendimos? ¿Entendimos, chicos? ¿Qué cosa era hidrolizar? ¿Qué cosa es hidrolizar? ¿Qué es hidrolizar? ¿Romper qué cosa? Romper enlace. ¿Y qué enlace? ¿Cómo se llama el enlace? ¿Cómo se llama el enlace? Aquí lo estoy marcando. ¿Cómo se le llama el enlace? ¿Cómo se llama ese enlace? Muy bien, el enlace glucosídico. Ah, ya. Y esta palabrita condensación no te vayas a olvidar, ¿ya? Porque la condensación no solamente se da en monosacáridos, condensación se da en lípidos, condensación se da en proteínas, condensación también se va a dar inclusive en ácidos nucleicos, por si acaso,
¿ya? Entonces, en la condensación, no te olvides, se libera una molécula de agua y en el caso de los glúcidos se llama enlace glucosídico, ¿ya? Y la hidrólisis es romper precisamente ese enlace glucosídico. Muy bien, chicos, continuamos. Ahora teníamos a los oligosacáridos, ¿no? Justamente aquellos que se forman pues, por la unión de monosacáridos. Ahora, los más importantes van a ser los disacáridos y los trisacáridos. Ellos van a ser dulces, son hidrolizables, hidrosolubles también y se cristalizan. Esa es la fórmula química que tienen, ¿no? 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Profe, acá me doy cuenta que hay un oxígeno menos, ¿no? Ah, ya, porque tú te acuerdas, ¿no? Cuando había 6,6H12O6, había la misma proporción de carbonos comparada con la proporción de oxígeno. En cambio, aquí hay un oxígeno menos, ¿ve? ¿Y eso por qué? Porque ese oxígeno menos se liberó durante el enlace puente de hidrógeno. Ah, ya te vas dando cuenta. Y los trisacáridos, pues, que están formados por la unión de 3 monosacáridos, ¿no? Y que son relativamente escasos en la naturaleza. Ahora, dentro de los disacáridos tenemos los siguientes, ¿no? Por ejemplo, la maltosa. Un ratito, chicos. Ya, chicos. Entonces, acá miren, ¿no? Tenemos a la maltosa. La maltosa está formada por 2 glucosas. Enlace carbono 1, carbono 4. Profe, acá dice que está la germinación de cereales. ¿En qué cereales? Por ejemplo, lo podemos encontrar en la cebada. Ya la cebada, ¿no? De la cual extraemos la malta para hacer precisamente la cerveza, ¿no? Ahí lo encontramos. Profe, no entiendo eso que me dice enlace beta. Esto no entiendo. Ah, ya. Ahora, si no lo entendiste, acá te vuelvo a explicar. Mira. Este es un enlace alfa glucosídico. ¿Por qué? Porque está hacia abajo, ¿no? El OH y el OH. Profe, ¿y qué pasaría? ¿Por qué me dice hacia abajo? Eso no entiendo. Vamos a imaginar que tú aquí tienes a la glucosa, ¿no? Tu hidrógeno está hacia arriba y tu OH está hacia abajo. Y acá tienes a otra glucosa. Pero resulta que en esta glucosa, o otro monosacárido, está al revés. El OH está acá y el hidrógeno está acá. Entonces, ¿cómo está tu enlace? Así, ¿no? Hacia arriba. Por eso cuando está hacia arriba, o como si fuera un zigzag, se le dice enlace beta-glucosídico. En cambio, si es así lineal o hacia abajo, ¿no? Porque están alineados los OHs, se le dice enlace alfa. ¿Ya? Y cuando te dicen beta es porque un OH estaba arriba y el otro OH estaba abajo. ¿Ya? Y por eso te dice hacia arriba. ¿Ok? Ya, entonces, ¿quedó claro eso, no? ¿Quedó claro por qué hacia arriba y hacia abajo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Otra vez le repito. Ya quedó claro, gracias. Entonces, acá. Acá vemos, ¿no? En la sacarosa se junta la glucosa con la fructosa. Miren, se juntó una aldosa con una cetosa, ¿no?
Y bueno, tiene una función no reductora, es la forma común de transporte en tallo bajo la forma de sacarosa, ¿no? Y de la cual sacamos precisamente el azúcar, ¿ya? La lactosa, que es la unión de la glucosa con la galactosa. Dos hexosas se están juntando y es un enlace beta-glucosídico, ¿no? Se junta el carbono 1 de la glucosa con el carbono 4 de la galactosa. Esto es sintetizado pues, por la glándula mamaria de los mamíferos. En la trealosa se forma por también la glucosa con la glucosa. Profe, pero acá, miren, ve, la trealosa y la maltosa están formadas por las glucosas, pero ¿en qué se diferencia? Fíjate, fíjate. Aquí en la maltosa es carbono 1 de una glucosa con carbono 4 de la otra glucosa. En cambio, en la trealosa es carbono 1 de una glucosa con el carbono 1 de la otra glucosa. Y eso se da en la hemolinfa de los insectos. Ah, ya, ¿no? Y es un enlace alfa. En la celobiosa se juntan también dos glucosas, pero aquí es el enlace tipo beta, ¿ve? Carbono 1 de una glucosa con carbono 4 de la otra glucosa. O sea, me voy dando cuenta, profe, que las glucosas pueden adquirir ciertas configuraciones específicas, ¿no? En la mayoría de casos el hidrógeno está hacia arriba y el OH está hacia abajo, pero acá me voy dando cuenta que hubo una pequeña configuración, ¿no? Que en el carbono 4 el OH más bien estaba hacia arriba y aquí estaba hacia abajo, por eso está, ¿no? Esa configuración beta. ¿Ya? Y la celobiosa viene a ser la unidad estructural de la celulosa. Ah, pero entonces me doy dando cuenta que la celulosa es un polímero de glucosa, ¿sí? Ah, ya, entonces vamos dándonos cuenta, ¿no? Ahora, en los trisacáridos está formado por 3 monosacáridos, mira, ve. Las 3 hexosas, galactosa, glucosa y fructuosa. ¿Y dónde encontramos a ellos? En las leguminosas, como la soya, los frijoles, el garbanzo, el maní, los cereales. También en vegetales como col y brócoli. Resulta, chicos, que como es indigerible por el ser humano, este suele fermentarse en las bacterias del intestino grueso, ¿no? Y eso es lo que nos produce gases, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a consumir tu segundo de frijoles, tu ensalada, que sea tomate y cebollita, ¿ya? Porque si le agregas una ensalada de col con brócoli más tus frijoles, ¿no? Bueno, ya sabes la gran producción de gases que vas a tener. Entonces, es más o menos como ir juntando, ¿no? Los productos. A veces hay gente que sí, ¿no? El brócoli es muy bueno por su cantidad de vitaminas y aminoácidos que va a tener, pero no se recomienda pues un segundo combinado con ensalada de brócoli con frijoles, ¿no? Porque ya vemos, ¿no? La presencia de esta rafinosa, los dos tienen rafinosa y genera mayor liberación de gases y a veces los chicos cuando comen esto pues están fastidiados, ¿no? Entonces es ir viendo también cómo combinamos los alimentos, ¿ok? Bien, respondamos el siguiente ejercicio. Dice, el organismo digiere la sacarosa presente en los alimentos y los divide en glucosa y fructosa, que luego son absorbidas por el intestino delgado. Una función del disacárido mencionado es un disacárido. Muy bien, proporcionar energía inmediata. Muy bien, chicos. Siguiente. Las enzimas son catalizadores biológicos producidos por las células y actúan sobre la molécula denominada sustrato, obteniéndose un producto. Pueden realizar reacciones endergónicas o exergónicas, es decir, pueden formar o degradar. Según lo mencionado, para la enzima del jugo intestinal denominada lactasa, indicar su producto y su sustrato. Muy bien, galactosa, glucosa y sale la lactosa. Muy bien, chicos. Profe, dicen algunos, ¿no?
¿Por qué razón algunos se van haciendo intolerantes a la lactosa? Lo que pasa, chicos, mira, esta enzima llamada lactasa se elabora en el intestino delgado. Pero a medida que vamos madurando y a partir de los 13, 14, 15 y en adelante, la cantidad de lactosa que producimos es mínima. Entonces, al ir disminuyendo, no tenemos pues la enzima que desdoble a la lactosa. Ya no se genera galactosa y glucosa y eso genera también fermentación, ¿no? Y eso genera pues fastidio, ¿no? Y gases y todo ello. Por eso es que si es necesario el consumo de leche, ¿no? Por la presencia de calcio y otras proteínas, se consuma leche deslactosada preferentemente. Bien. Ahora, con respecto a los polisacáridos, hay que tener en cuenta que ellos van a estar formados por más de 10 monosacáridos. Claro que ellos se encuentran unidos por enlace glucosídrico, presentan un elevado peso molecular, van a ser insolubles en agua, sin sabor agradable e hidrolizables, ¿no? Porque sabemos que vamos a poder romper los enlaces. Ahora, en este grupo podemos encontrar el almidón, que están formados pues por residuos de glucosa unidos, ¿no? Se disponen en cadenas lineales, en algunos casos, si es la amilosa, o ramificadas, si es que es la amilopectina. Lineales para la amilosa, ramificadas para la amilopectina. ¿Qué tipo de enlace presentan? Enlace alfa, carbono 1, carbono 4, o carbono 1 con el carbono 6. ¿Ya? Ahí está, carbono 1 con carbono 6. Ahí están unidos. Bien. El glucógeno está formado por residuos de glucosa unidos. Y en este caso, las cadenas están ramificadas, mucho más ramificadas que la amilopectina. ¿Dónde almacenamos el glucógeno? Lo almacenamos ya sea en nuestros músculos o lo almacenamos en el hígado. ¿Okay? La inulina es un fructosano o fructuano. ¿Por qué? Porque está constituido por residuos, en este caso, de fructuosa. No glucosa, sino fructosa. Y lo encontramos en las raíces, en algunos tubérculos, en rizomas, y acá en la alcachofa. Ahí en la alcachofa. También. ¿Ya? En el caso de la celulosa es un polisacárido estructural que está formado pues por, en este caso, varias glucosas unidas por enlace tipo beta, ¿no? Carbono 1 con carbono 4. Aquí está. Por eso dice enlaces alterados diferentes al del almidón. En este caso, beta. Así, hacia arriba, ¿eh? Hacia arriba. ¿Dónde encontramos a la celulosa? Lo encontramos pues en la pared celular vegetal, en las hojas, en los tallos, acá en los frutos también podemos encontrar celulosa, ¿no? En la corteza, básicamente, en la cáscara, a eso me refiero. Y tenemos a la quitina. En la quitina hay una peculiaridad, ¿no? Porque la quitina va a ser básicamente un heterócido, ¿no? Un polisacárido heterócido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros, que solamente están formados por glucosas, ¿no? Glucosa, este de acá también está, este que está formado por fructuosas, claro, pero es un solo elemento, una sola molécula, que en este caso es la fructosa. En este caso son glucosas también unidas. Pero en el caso de la quitina, nos percatamos de que además de glucosa, además de las glucosas, ¿no? Enlace beta 1,4, además de las glucosas, fíjense quién está acompañando, y luego me voy a poner, ya usted lo ven de otro color, pero acá para que lo veas, ¿no? Fíjense, además de las glucosas, le está acompañando esta molécula, que se llama la N-acetilglucosamina. ¿Eh? Mira. Entonces, en ese sentido, la quitina ya no es un homopolisacárido, sino es un heteropolisacárido, ¿cierto?
porque no solamente tiene glucosa, sino también tiene N-glucosamina. Ahora, existen, por otro lado, ciertos polisacáridos derivados, ¿ya? Por ejemplo, el ácido hialurónico, que presenta glucosaminoglucanos, o sea, tiene glucosa y aminoácidos, ¿sí? Glucosa y aminoácidos. Acá tenemos, por ejemplo, el ácido glucurónico, que se formó acá, y la N-acetilglucosamina, que también la encontrábamos en la quitina, ¿se acuerdan? Ah, ya, entonces presenta como unidad disacárida elemental el ácido hialurónico, que consta de una molécula de N-acetilglucosamina, unidos por el enlace beta a una molécula de N-ácido glucurónico. Y ahí está, ¿no? ¿Y dónde encontramos este ácido hialurónico? Dices. Lo encontramos en el tejido conjuntivo. Cuando hablamos de tejido conjuntivo, recuerda que tenemos tejido conjuntivo propiamente dicho, que se clasifica en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. ¿Ok? Ahí, en ese tejido conjuntivo propiamente dicho, encontramos el ácido hialurónico. Pero también lo encontramos en el cordón umbilical. En el humor vitrio. Profe, ¿dónde está el humor vitrio? En nuestros ojitos. Y el líquido sinovial es este que está acá, que está rodeando a tu rodilla. También lo encontramos en nuestra piel y nuestra sangre, ¿ya? Y en nosotros se destaca pues esta concentración en las articulaciones, precisamente, en los cartílagos y la piel. No sé si habrán visto algunos tratamientos utilizando ácido hialurónico. ¿Han visto? O cremas con ácido hialurónico, ¿no? Para tensar la piel y evitar el envejecimiento prematuro, ¿no? Eso es porque están llevando este ácido hialurónico, ¿ya? Ahora, en el caso de la heparina, esta está formada por enlaces alfa 1,4, ¿no? Polisacáridas, disacáridasas repetidas, ¿no? ¿Y quiénes son? Son estas dos disacáridos, ¿no? La L-hidronato sulfato. Por eso es que en un inicio habíamos mencionado, ¿no? Existen algunos glúcidos que pueden presentar azufre, otros que pueden presentar nitrógeno también, ¿no? Y acá está, mira, justamente. Y la N-sulfoglucosamina. Ya, esos son polisacáridos derivados. Pero ¿por qué polisacáridos derivados? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿no? Ahí están. Pero fíjense que en una molécula tiene esta sustancia y en la otra tiene esta sustancia. Entonces, por eso, ¿no? Básicamente la composición química que van a presentar se les dice polisacáridos derivados, ¿ya? Y la condroitrina, cuya unidad básica es la condroitrina y la condrosina, ¿no? Acá tenemos N-acetilgalactosamina unida al ácido de glucurónico, ¿ya? Profe, se parece, ¿no? Se parece, ¿sí? Pero aquí va a cambiar un poquito parte del enlace, ¿no? Y este está presente en tendones, ligamentos y articulaciones. Profe, ¿se parecen los dos? Sí. Los dos también están presentes, el ácido hialurónico y la condroitina en articulaciones. Sí, pero hay un detalle. ¿Cómo yo separo la condroitina? No sé si alguna vez ustedes habrán tenido un familiar, ¿no? Con artrosis. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún familiar con artrosis? ¿Qué es la artrosis, profe? La artrosis viene a ser el desgaste del cartílago. ¿Ya? Por si acaso, la artrosis viene a ser el desgaste del cartílago. Entonces, y cuando este cartílago se desgasta, prácticamente hueso con hueso se pegan y genera un roce, y eso genera un ruido, ¿no? Y eso genera mucho dolor. Entonces, hay un medicamento que se les da a estos pacientes que es la condroitrina, precisamente, ¿no? Es condroitrina sulfato le llaman, ¿ya? Pero no se puede dar así, porque sí. Si tenemos una persona que tiene un problema de insuficiencia renal, no se le puede dar eso. ¿Por qué?
porque puede ser que mucha de esa codonitrina se vaya a los riñones y se forme cálculos renales. Entonces ahí el médico tiene que ser bastante cuidadoso en qué medicamento va a recetar, ¿ok? Entonces ese es el problema con la codonitrina. Y otros que consumen, por ejemplo, el famoso cartílago de tiburón, ¿no? Que también sirve para tratar los casos de artrosis. Pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si el paciente tiene problemas de insuficiencia renal o inclusive insuficiencia hepática, no se le puede dar esos medicamentos porque vas a generar una mayor alteración, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Entonces ahí teníamos a los polisacáridos derivados. Ahora resolvamos el tema de los homopolisacáridos. ¿Por qué homopolisacáridos? Porque van a estar formados por el mismo monosacárido que se está juntando, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos los simples y hemos visto el almidón. En la quitina es un entre comillas, porque hemos visto que en la quitina tenía la N-glucosamida, ¿no? Ahora, dentro de los polisacáridos simples, el almidón es la reserva energética vegetal. Cuando veamos fotosíntesis, nos dicen, ¿no? El producto de la fotosíntesis es formar la glucosa, pero ahora esa glucosa en la fotosíntesis toma dos rutas. O va a formar la ruta de formar parte de la celulosa para la pared celular vegetal, o va a formar la ruta del almidón, o se va a ir para la ruta del almidón, ¿no? Para formar reserva energética vegetal. Y esa reserva energética vegetal no solamente pues, está en las raíces y en los tallos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes preguntan. Mencióneme una raíz que presente bastante almidón. Una raíz que presente bastante almidón. Ya. Miren, han pasado toda su secundaria y me han llegado con el concepto de que la papa es una raíz. Chicos, la papa es un tallo subterráneo. Por si acaso, ya la papa es un tallo subterráneo. Cuando hablemos de tallo más adelante, cuando vamos a ver botánica, hay ciertas estructuras, ¿no? Cuando estudiamos el tallo, hay ciertos tallos que le llamamos tallos modificados. Y la papa es uno de esos clásicos ejemplos de tallo modificado. La papa, la masgua, el oyuco, son tallos modificados y que precisamente sí tienen una buena concentración de almidón. Ya. A ver, ahora mencióneme otra raíz. Raíz. Una raíz que tiene bastante almidón. La zanahoria tiene, sí tiene, pero también tiene otros carotenoides. ¿Qué más? Otra. Consumen bastante en la selva. La consumen frita. Es grande. Mis limeños panaderos. Es la yuca con C, yuca con C. ¿Ya? En la selva no te consumen mucho pan, te consumen yuca a veces, ¿no? La yuca. Y miren, una vez alguien me hizo una pregunta, ¿no? Pregunta del niño. Profe, ¿qué engorda más? ¿El pan o la papa? ¿Quién cree ustedes? ¿Quién tiene mayor concentración? El pan. El pan. Exacto, el pan. Si no, ándate a la sierra nomás. Allí en la sierra, en el campo, raro es ver un gordito así bien gordito, ¿no? Porque y ellos, su desayuno es papa, su quesito y su agüita, ¿no? Pan comemos bastante acá en la costa, es lo más, ¿ya? Pero ahí tenemos el almidón. A ver, el glucógeno lo almacenamos en nuestro hígado, en nuestros músculos, y también habrán algunos hongos que presentan cierta cantidad de glucógeno, ¿ya? Pero acuérdate, en los hongos, ellos lo almacenan como reserva. Y en el caso de la inulina, lo encontramos en el yacón y la alcachofa. Acuérdate que la inulina está formado por polímeros de fructuosa, ¿ya? Y la celulosa, pues, en la pared celular de las algas, ¿ya? Tenemos la quitina,
y la pectina, que es la lámina media de la pared celular. Profe, dices tú, yo he escuchado también de la lignina. Ya, la lignina es otro polisacárido que va a estar presente en la pared celular vegetal, pero sobre todo en la pared celular de tallos gruesos. ¿Ya? En la pared celular de los tallos gruesos, ahí vas a encontrar lignina. Ahora, dentro de los polisacáridos simples, del grupo de los heteropolisacáridos, tenemos la hemicelulosa, que está en la lámina primaria de la pared celular vegetal. De los derivados tenemos el sulfato de queratano, que lo encontramos en la sustancia intercelular, ¿ya? Lo que habíamos visto, ¿no? La heparina, que es un anticoagulante sanguíneo, el sulfato de condroitina, que también está presente en el cartílago, en el tejido cartilaginoso, y el ácido hialurónico, que está en el tejido conectivo y presente también en el líquido sinovial, ¿ya? Entonces, esos son los heteropolisacáridos, ¿ya? Bien, chicos, ejercicios de glúcidos. Tenemos, la mayoría de los carbohidratos pertenece a las pentosas y hexosas, moléculas con 5 y 6 carbonos respectivamente, los cuales están unidos por enlaces glucosídicos y forman moléculas más grandes. De acuerdo con el número de moléculas formadas, pueden denominarse monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. La quitina se incluye en entre los... La quitina, ¿qué será, chicos? Muy bien, es un polisacárido. Muy bien, chicos. Siguiente. Pregunta 1 de nuestra guía, dice. Un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un organismo pluricelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente listado. La molécula es soluble en agua. Por degradación parcial se encontraron moléculas de maltosa. También se ha encontrado en tubérculos. Del análisis de los resultados es posible inferir que sea, muy bien, el almidón. Muy bien, chicos. De la molécula representada en la siguiente figura es correcto afirmar. Está formada por glucosa, es un polisacárido y cumple un rol estructural. Muy bien, profe, esa claramente viene a ser la celulosa, que está formada por polisacáridos de glucosa, ¿no? Y cumple un rol estructural formando la pared celular vegetal. Dice la pregunta 3. La celulosa es un polisacárido de glucosa de estructura rígida, lineal e insoluble, que los organismos animales no pueden digerir. ¿Cómo se explican estas características? Dice, las glucosas que forman la celulosa están unidas por enlaces beta, lo que le da a la molécula estructura rígida. Al organizarse linealmente en forma paradera queda poco espacio intramolecular. Los enlaces carecen de enzimas. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? Aquí solamente, bueno, 1, 2 y 3, ¿no? Los animales no carecen de enzimas que reconocen los enlaces beta, ¿no? Profe, ¿y si una persona consume bastante celulosa? Por ejemplo, si hemos consumido la cáscara de la manzana, esa tiene celulosa. ¿Quién la va a degradar? Si nosotros no tenemos enzimas para degradar esa celulosa. ¿Cómo la degradamos? Bueno, para eso tenemos a nuestras bacterias. No, para eso ustedes tienen las bacterias. Nosotros tenemos en nuestro intestino grueso bacterias. Y esas bacterias para ayudarnos a formar las heces, para ayudar también a la absorción de vitamina K, necesitan fibra. ¿Ya? Y esas bacterias son las que rompen esos enlaces beta. ¿Ya? Por eso es tan importante comer fibra también, ¿no? ¿Por qué? Porque si no consumimos fibra, corremos el riesgo de sufrir problemas, que en este caso es ¿cómo se llama? Estreñimiento. Solamente en el caso de la manzana, ¿no? La cáscara de la manzana la podemos comer, no hay problema, pero hay que lavarlo bien, ¿no? Hay que lavar bien, bien.
De la naranja no. De la naranja no se recomienda porque aparte que es amargo, ¿no? Bien amargo la cáscara de naranja. ¿Ya? No, eso no. La cáscara de manzana es la que tiene muy buena cantidad de fibra, por si acaso. ¿Ya? En el caso de la cáscara de plátano tampoco, ¿no? Más bien la cáscara de plátano lo que puedes hacer es remojarlo y lo remojas, lo tapas bien para que la mosca no se llene y ese agüita luego lo puedes echar en tu jardín. Ya, eso le va a servir de abono. Bien, continuamos. Dice, los atletas previos a una gran carrera comen pastas en abundancia debido a qué. A ver, usted responde. La C, ¿verdad? Muy bien, los atletas intentan acumular reservas de energía rápida que se requiere en una carrera. Muy bien, chicos. La condensación de dos moléculas produce la liberación de dos monosacáridos, perdón. Produce la liberación de, muy bien, una molécula de agua. No se olvide. Ya, continuamos. Ahora nos toca hablar acerca de los lípidos. Los lípidos van a ser moléculas ternarias también porque presentan carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en algunos casos pueden presentar azufre o fósforo o nitrógeno. Y por eso, al tener ellos, vamos a tener pues sustancias heterogéneas, ¿ya? Van a ser insolubles en agua y la insolubilidad en el agua se debe a que en el caso de los lípidos hay poca cantidad de oxígeno, ¿ya? Ahora, pero van a ser solubles en disolventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. ¿Por qué son importantes en este caso los lípidos? Van a ser importantes porque pueden formar estructuras, ¿no? Por ejemplo, el 40% de las membranas celulares está formada pues precisamente por lípidos, básicamente fosfolípidos y colesterol, ¿ya? Y ellos pues tienen un comportamiento anfipático. De ahí vamos a explicar a qué se nos referimos con anfipático. Dentro de la función energética hay un detalle, ¿ya? En el caso de los glúcidos, 1 gramo de glúcido nos producía 4 kilocalorías. Pero en el caso de los lípidos son 9.3 calorías. Pero el detalle es que esta energía es energía que tiende a almacenarse en el tejido adiposo. En el caso de las semillas, la almacenan, o las plantas lo almacenan en las semillas. En el caso de nuestro cuerpito, los triglicéridos van a ser la principal reserva energética, ¿ya? Tanto animal y vegetal también. Ahora, permite ser termoaislante, ¿no? Ya que, si bien es cierto, se almacena bajo la piel, por eso te dice se almacena en el tejido subcutáneo, esto va a impedir la pérdida de calor, ¿ya? Y ahí tenemos a la foca saludándonos, ¿no? Y ella tiene pues bastante tejido adiposo que le permite aislar el frío, ¿no? Que lo está rodeando ahí en el agua. Otro detalle es que sea electroaislante, ¿no? Ya que se encuentra alrededor de los axones de las neuronas, favoreciendo la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a la vaina de mielina que está rodeando el axón o cilindro eje. Este es el axón y los términos del axón se conocen como teledendrón y acá tenemos el soma neuronal que presenta las numerosas dendritas. Dentro de lo que es la función reguladora pueden comportarse como hormonas, llámese testosterona, estrógeno, cortisol inclusive, ¿no? Fabrican sales biliares, van a ayudar a fabricar la bilis. También pueden ayudar en el tema de la absorción de las vitaminas, ¿no? Y formación de vitaminas que van a ser necesarias, pues, para el metabolismo del ser vivo. También la encontramos protegiendo ciertas estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso podemos encontrar, por ejemplo, la grasa visceral, o la grasa que está rodeando nuestros huesos, o la grasa, por ejemplo,
la cubierta de grasa que está rodeando nuestros riñones, o la cubierta de grasa que está rodeando a las gónadas, ¿no? Le llamamos la grasa gonadal, ¿no? Que puede estar protegiendo a testículos como a ovarios. Entonces, esa es la función protectora que tiene, que cumplen los lípidos. A ver, un pequeño ejercicio dice así. Con respecto a las funciones de los lípidos en nuestro organismo, identifique aquella que está relacionada a este compuesto. Regula la temperatura corporal, aislante eléctrico, soporte de reacciones bioquímicas. Acá, a ver, un detalle, no debe ser que está. Perdón. A ver. Aislante eléctrico, ¿verdad? Aislante eléctrico. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una función de los lípidos? Catalizador de reacciones bioquímicas, ser moléculas que almacenan energías, algunos pueden actuar como receptores hormonales, formar parte de la albúmina. No se olviden, van a ser moléculas que almacenan energía. Ojo, profe, profe, pero usted me dijo que hormonas. Stop. Dentro de lo que son las hormonas, acá te dice receptores, acá no te dice está formando hormonas como testosterona, estrógeno, porque cuando hablamos de hormonas, chicos, las hormonas pueden ser de carácter proteico en su mayoría o algunas que son de carácter lipídico. Pero los receptores hormonales van a ser de carácter hormonal, por si acaso, ¿ya? Perdón, van a ser de carácter proteico. Los receptores hormonales son de carácter proteico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Necesitamos un receptor para la hormona testosterona. Esos receptores tienen que estar a nivel de la membrana celular. Entonces, los receptores hormonales son de carácter proteico, por si acaso. Ahora, ¿cuáles son los componentes? A diferencia de los glúcidos, que estaban formados solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, en el caso de los lípidos, ellos están formados por alcohol y ácidos grasos. En el caso del alcohol, que van a ser cadenas hidrocarbonadas que presentan el grupo oxidrilo, siendo el glicerol el tipo de alcohol más abundante. Y los ácidos grasos que presentan el grupo carboxilo, ¿no? Y formados pues por esta cadena larga con este extremo polar o iónico. Ahora, el alcohol pues va a ser el principal componente, ¿no? Son componentes indispensables, como por ejemplo el glicerol, los 3 tipos de alcohol, la esfingosina y el miriciclo son los 3 tipos de alcohol que vamos a encontrar en los lípidos. El más abundante es el glicerol, ¿ya? También se le conoce como propanotriol o glicerina. En el caso de la esfingosina, es el alcohol propio de los esfingolípidos. Y ahí vamos a hablar qué cosa es un esfingolípido. Y este está constituido pues por 18 carbonos, 2 radicales oxidrilo y un radical amino. En el caso del miriciclo, este es el alcohol de la cera de las abejas, ¿no? A la cera de las abejas se le conoce como palmitato de miriciclo. Y es un mono hidroxílico de cadena larga que está formada por 30 carbonos. Ahora, cuando hablamos de los ácidos grasos, estos están presentes pues en lípidos naturales y contienen generalmente un número par de carbonos. Un número par de carbonos. Por ejemplo, acá 18 carbonos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sintetizan a partir de 2 unidades de carbonos llamada acetilo. Ahora, cuando hablamos, chicos, de los ácidos grasos, vamos a encontrar ácidos grasos saturados. Profe, ¿un ácido graso qué es? Aquel que no tiene doble enlace. Y los ácidos grasos insaturados o monoinsaturados son aquellos que sí presentan doble enlace, ¿ya?
Ahí tenemos la zona polar y la coliforme. Profe, ¿a qué se refiere con zona polar y zona apolar? La zona polar generalmente tiene este grupo, el grupo oxidrilo y el oxígeno. La zona apolar básicamente tiene esta larga cadena de carbohidratos o de carbonos, ¿no? Que se están juntando, ya sea con enlace doble o con enlace simple. Entonces, como esta tiene el grupo OH, a esta zona se le conoce como zona polar o afín al agua, porque tiene el grupo OH. Pero como estas no tienen este grupo OH, por eso se les conoce como cola hidrofóbica o zona apolar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La diferencia que decía. Los enlaces o ácidos grasos saturados son aquellos que solamente tienen una sola cadena o enlaces simples. Lo podemos encontrar en los cebos animales. Y que de consumirlos, inclusive, ¿ya? Los monoinsaturados presentan un solo doble enlace en su cadena. Y los poliinsaturados son aquellos que presentan dos o más enlaces, ¿no? en la cadena. Ahora, los insaturados están presentes en aceites de plantas y también de algunos animales, ¿ya? Ahora aquí tenemos una explicación más clara, ¿no? Los ácidos grasos saturados, aquí podemos encontrar a la mantequilla, el tocino, la carne, los productos lácteos, ¿no? Por ejemplo, el queso Rockefeller y todo eso, ¿no? Y en vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma. Y también lo encontramos en alimentos procesados. Son este tipo de grasas lo que los médicos nos piden no consumir. Los insaturados de tipo trans, que podemos encontrar en alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados y básicamente las margarinas. Esos dos tipos de grasas son los que los doctores nos piden que no consumamos, ¿ya? Ahora, dentro de lo que son los poliinsaturados, tenemos los vegetales, el ácido linoleico, que lo encontramos en frutos secos, como por ejemplo el maní, las almendras, las nueces también, ¿no? En aceites de lino y aceite de soya. Y podemos encontrarlos en animales marinos, ¿no? Acá tenemos el EPA, el ácido eicosapentaenoico, y el DHA, que viene a ser el ácido docosahexaenoico, ¿no? Que lo encontramos en pescados y mariscos, y que van a ser muy importantes precisamente para el cerebro del infante. Sabemos que estos ácidos grasos, ¿no? el EPA y el DHA, ayudan a fortalecer el cerebro del individuo. Ahora, en el caso del ácido linoleico, lo podemos encontrar en aceites vegetales como aceite de maíz, soya, girasol y maní, básicamente, ¿no? La famosa mantequilla de maní. Y los monoinsaturados, que lo encontramos en aceitunas, en el aceite de oliva, en la palta, en otros frutos secos y en animales como la ternera, el cordero, productos lácteos, básicamente en este caso el yogur, ¿no? En cambio acá, básicamente vas a encontrar la mantequilla, el queso, ¿no? Ese queso para untar, ya ese es saturado. Ahora, ¿qué es un enlace éster? Si estamos viendo que un lípido está formado básicamente por alcohol y ácido graso, entonces un enlace éster es cuando se juntan precisamente ese alcohol y ese ácido graso. Y para ello van a utilizar lo siguiente. Se va a utilizar el grupo carboxilo del ácido graso con el grupo oxidrilo del alcohol. Por ejemplo, este que está acá, que viene a ser el palmitato de glicerol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está uniendo el glicerol con el ácido palmítico y se formó el palmitato de glicerol. ¿Qué cosa es esterificación? El proceso que permite asociar el alcohol con los ácidos grasos. Y de esta manera están formando lípidos. Pero en el caso de la saponificación, esta consiste en hacer reaccionar los ácidos grasos con un álcali, dando lugar a una sal de ácido graso, denominada jabón. ¿Y cómo se produce jabón? A ver, todos en la mañana nos hemos bañado, hemos cogido el jabón, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo se elaboró ese jabón? Ese jabón, chicos,
se elaboró por un proceso de saponificación. ¿Y cómo se generó ese jabón? Dices tú. ¿De dónde se sacó ese ácido graso y todo ello? Ya, lo que pasa es que para elaborar jabón se utiliza precisamente la grasa de los animales. Toda esa grasa se pone a calentar, ¿ya? En un recipiente. Y cuando se empieza a calentar, en la parte baja se van formando varios estratos, ¿ya? En la parte superior, cuando usted caliente ese sebo animal, en la parte superior va a salir un líquido de color transparente. Esa es la glicerina, la cual se utilizará para hacer los jabones de glicerina, ¿no? Entonces, cuando eso se enfría, se endurece y ya se formó el jabón de glicerina. Debajo de ella vamos a encontrar también otro lípido que está, o grasa, ¿no? Más purificada, y que con eso vamos a hacer los jabones de tocador. Debajo de ello encontramos ya una grasa un poquito más, más dura, que no se degradó bien, pero que todavía nos va a servir para hacer el jabón para lavar la ropa, ¿ya? Entonces, la saponificación es un proceso que permite la elaboración precisamente de jabones, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo clasificamos a los lípidos? Los lípidos los vamos a clasificar en los siguientes grupos. Los lípidos simples, que son aquellos que están formados por ácidos grasos y alcohol, los cuales sabemos que están unidos mediante enlace éster. Tenemos a los triglicéridos, que resultan por la combinación de 3 ácidos grasos más el glicerol. Los séridos, que resultan de la combinación de un ácido graso y un alcohol llamado miriciclo, o también podemos encontrar al lanosterol, que aparte de miriciclo, podemos encontrar que está formado por el ergosterol también, ¿no? Y los lípidos complejos, que están formados por ácidos grasos, alcohol y otras sustancias. En este grupo podemos encontrar los esfingolípidos, que están presentes en la vaina de mielina, por ejemplo, y tenemos a los fosfolípidos, que están presentes en la membrana celular, que contienen fósforo. Y los lípidos derivados, llamados así, porque no poseen ácidos grasos ni alcoholes, sino que derivan de una molécula. En este grupo podemos encontrar los esteroides, podemos encontrar al colesterol en este caso, que va a dar origen a múltiples moléculas, los carotenoides, que van a proporcionar pigmentos a los vegetales, y tenemos también a las vitaminas liposolubles, porque son solubles en los lípidos. Ahora, otra clasificación es los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables, porque ¿a quién le dicen saponificables? A los simples y a los complejos. Y a los derivados, entonces quiere decir que los derivados van a ser insaponificables. Ahora, dentro de los lípidos saponificables tenemos a los lípidos simples, ¿no? En este caso, es que están formados pues solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno y algún alcohol, ¿no? Y se les conoce como grasas neutras. Y dentro de lo que son los lípidos complejos, estos provienen pues de la unión de lípidos más otros elementos como el azufre, el nitrógeno, el fósforo, y se los considera como moléculas anfipáticas porque tienen regiones hidrofílicas, o sea, afines al agua, y regiones hidrofóbicas, o sea, que no están afines al agua. Dentro de lo que son los lípidos saponificables simples tenemos los siguientes, ¿no? A los glicéridos. Un glicérido está formado por un ácido graso y un alcohol. Tenemos monoglicéridos, diglicéridos y los triglicéridos, que van a ser los más abundantes, que no se disuelven en agua y se les conoce como grasas. Estas grasas pueden ser sólidas, como el sebo animal, semisólidas, como la mantequilla, o líquidas, como el aceite. Los triglicéridos vienen a ser los más abundantes y son sustancias de reserva. Aquí podemos encontrar formando parte de los sebos y las mantejas, y en los vegetales son los líquidos o aceites, ¿no? Aquí están los adipocitos. Aquí tenemos los adipocitos. ¿Dónde estamos? Aquí.
tenemos ahí a los adipocitos, ¿no? ¿Qué es un adipocito? Célula grasa, ¿ya? Ahí está el adipocito, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Está formando los triglicéridos. Profe, ¿qué cantidad de triglicéridos yo debo tener en mi sangre cuando me vaya a hacer el examen? Bueno, tienes que tener una cantidad menor de 150 miligramos por decilitro de sangre para indicar que estás bien, ya que una cantidad mayor de 150 miligramos por decilitro de sangre va a implicar que estás teniendo problemas y que pueden generar, pues, por ejemplo, hay gente que llega y dice, no sé por qué se me adormece mucho mi mano y mi pie. Y a veces vemos el perfil, ven el perfil doctor y dice, bueno, no hay deficiencia de vitamina B12, no se muestra que sea anemia, sino que es porque hay una acumulación de triglicéridos, básicamente. Y no solamente acumulación de triglicéridos, sino también de colesterol. Ahora, en el caso de los séridos, son compuestos por un alcohol de elevado peso molecular unido a un ácido graso saturado. También se les conoce como ceras, ya que van a ser insolubles al agua, pero van a ser moldeables cuando se les aumenta la temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la lanolina, que está formado por ácidos grasos y sus alcoholes vienen a ser el lanosterol y el ergosterol. Cumplen una función de también aislar al animalito del frío, ¿no? En el caso del palmitato de miriciclo, que está compuesto por ácidos palmíticos y el alcohol miriciclo, ¿no? Entonces es el ácido palmítico y el alcohol miriciclo, ya se dio la esterificación y se formó la cera de abeja. En el caso de la cutina, que viene a ser la célula vegetal secretada por el tejido epidérmico, que va a estar formando la cubierta de las hojas, los tallos, los frutos, ahí está, ya como la cutícula. Y es transparente y deja pasar la luz. Esta cutina es la que le da esa textura brillosa, ¿no? Aquí a la cascarita, o a las hojas, o por ejemplo aquí a los tallos, ¿no? Y tenemos la suberina, ¿no? Que viene a ser una cera vegetal. Ahí está la suberina. El suberocorcho. Debajo del suberocorcho, bastante celulosa y hemicelulosa. Y este suberocorcho le está dando resistencia ahí a estos tallos leñosos. ¿Ya? Y esto que está formado, pues, por aquí, ¿no? Tenemos que va a ser liberado por los tallos, ¿no? Los tallos leñosos. Y compuestos por un alcohol de elevado peso molecular. El cerumen y spermaceti viene a ser la llamada cerilla, que nosotros lo encontramos en nuestra oreja, ¿no? Que si bien es cierto es una sustancia amarillenta, ¿no? Pero cumple una función de protección. No vayas a cometer el error de sacar todo el cerumen. Ese cerumen está protegiendo acá. Hay gente que, por ejemplo, saca todo el cerumen. Nunca se debe meter, por ejemplo, hisopo. Profe, ¿por qué no debo meter hisopo? Porque el hisopo, como es de algodón, a veces deja unas pequeñas vellosidades aquí. Y eso a veces puede infectarse. Y el paciente está que le pique el oído y no sabe por qué. Entonces la limpieza, ¿y cómo voy a hacer la limpieza? Puedes envolver el hisopo, pero con gasa, ¿ya? Con gasa. La gasa no va a tener el riesgo de dejar esos residuos que sí deja el algodón, por si acaso. ¿Ya? Y bueno, dependiendo de lo que diga el médico, a veces van a recomendar una limpieza de oídos también, ¿no? Dependiendo. Y el spermaceti, que también se le conoce como el blanco de la ballena, ¿no? Que está acá en la zona de la cabeza y que está pues formando una estructura, ¿no? En el cráneo del cachalote y básicamente está para proteger su cerebrito, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que son los lípidos saponificables o complejos, porque no solamente están formados por grasas, sino también tienen otros compuestos. Por ejemplo, en el caso de los fosfolípidos,
¿no? Tienen fósforo, ¿ya? Y que aparte del ácido fosfórico pueden presentar otras moléculas nitrogenadas también. ¿Por qué anfipáticas? ¿Por qué se les dice anfipáticas? ¿Ya? Porque tienen una cabeza hidrofílica, es decir, afín al agua, y una cola hidrofóbica, quiere decir que no es afín al agua. ¿Ya? La cabeza es hidrofílica o polar y la cola es hidrofóbica, ¿ya? O apolar. En este grupo podemos encontrar a los glicerofosfolípidos y a los esfingolípidos. Dentro de los glicerofosfolípidos tenemos a la fosfatidilcolina, que van a ser abundantes en las membranas celulares, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos a las lecitinas, ¿no? Abundantes en las membranas celulares. Y aquí vemos, ¿no? La cola hidrofóbica, que tiene dos cadenas o dos ramificaciones de ácidos grasos. Y también podemos encontrar a las cardiolipinas. En el caso de las cardiolipinas, ellas las vamos a encontrar presentes en la membrana celular en este caso, de esta organela que se conoce como la mitocondria. Entonces, en la membrana de las mitocondrias encontramos a las cardiolipinas, básicamente en su membrana interna. Ahí está la cardiolipina. Ahora, con respecto a los esfingofosfolípidos, ellos tienen como alcohol a la esfingosina. En este grupo podemos encontrar a las ceraminas y a las esfingomielinas. Aquí tenemos las ceraminas importantes en vuestros cabellos, ¿no? Y que evitan pues que el cabello pierda esa luminosidad, esa fuerza, ese brillo, ¿ya? Y dentro de las esfingomielinas podemos encontrar aquellas que van a estar formando el axón o cilindro eje, o sea, en otras palabras, formando o rodeando al axón y cilindro eje bajo la estructura denominada vaina de mielina. Ya, ahí tenemos a la vaina de mielina. Y acuérdate que la vaina de mielina, si es que hablamos del sistema nervioso periférico, la van a elaborar las células de Schwann. ¿Ya? Y si es que hablamos del sistema nervioso central, pues la vaina de mielina es elaborada por los oligodendrocitos. Y aquí vemos cómo está la esfingosina, cómo está formada. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta que tienen dos colas, ¿no? En el grupo de los glucolípidos, ellos están formados por ácidos grasos y un alcohol aminado y además un carbohidrato. Se le clasifican en cerebrósidos, ¿ya? Presentes en la membrana celular, y los gangliósidos también, ¿ya? Aquí tenemos glucolípido, grupos polares, el esfingol y el ácido graso que se está formando. Y los cerebrósidos y gangliósidos. Aquí tenemos el cerebrósido, que es abundante en nuestro cerebro y que presenta el monosacárido llamado galactosa. Y tenemos el gangliósido que participa como receptor de partículas virales y está presente en los oligosacáridos. El cerebrósido, si es que tiene acá a la galactosa, en realidad estos cerebrósidos van a ser muy utilizados como fuente energética también para nuestro cerebro, por si acaso, ¿ya? Ahora, en cuanto a los lípidos insaponificables, o también llamados esteroides, podemos encontrar aquellos que son derivados de la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno. A este grupo pertenece el colesterol, hormonas sexuales como la testosterona, como por ejemplo la progesterona y la hormona que le da las características sexuales a la mujer como el estrógeno, ¿ya? Son las hormonas sexuales. También vamos a encontrar a la vitamina D y a los ácidos biliares. El colesterol es el principal esteroide por ser el precursor de los demás, ¿ya? O sea, ¿de qué demás, profe? Quiere decir que el colesterol es precursor de la vitamina D. El colesterol va a ser precursor de las hormonas como progesterona, estrógeno, testosterona y el cortisol también.
Quiere decir que el colesterol va a ser también importante para la fabricación de la vitamina D, por ejemplo, ¿ya? ¿Y dónde es sintetizado este colesterol? En el hígado a partir de los ácidos grasos naturales. Y es el componente de las membranas celulares, o sea que en las membranas celulares no solamente hay fosfolípidos, sino que también vamos a encontrar el colesterol adherido a la cola hidrofóbica de los lípidos que forman parte de la membrana celular. Ahora, profe, ¿a qué se debe este colesterol HDL y colesterol LDL? Les dejé un video, pero a ver, vamos resumiendo para aquellos que no lo han visto. Cuando el médico hace un análisis, ¿no? Nos dice, ¿sabe qué? Le vamos a hacer su perfil lipídico, ¿ya? ¿Qué pasa si descubre que en el examen nos sale que el colesterol HDL está sobre 60? Feliz se pone el doctor porque entonces devuelve el colesterol de los tejidos al hígado y el colesterol se elimina por la bilis. Entonces no está generando mayor complicación. Y cuando mide el colesterol LDL, el médico en este mismo paciente se da cuenta que está pues por debajo de los 100 miligramos por decilitro de sangre. Entonces el paciente está bien. Profe, ¿qué pasa si el paciente tuviera 150 gramos de alcohol LDL y solamente 40 miligramos, ¿no? En esta acuérdate que es miligramos por decilitro. 40 miligramos de LDL y tienes cerca de 150 de LDL. El problema si tiene elevado el LDL es que el colesterol va a ser transportado del hígado a los tejidos y en los tejidos se va a acumular generando una placa o arteroma o placa de grasa, ¿no? O lo que conocemos como la arteriosclerosis. Y una arteriosclerosis viene a ser la obstrucción del vaso sanguíneo debido precisamente a este colesterol y que es grasa, básicamente, que está sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo debe ser la medición del doctor, ¿no? Cuando nos mide. A ver, colesterol total debe estar en menos de 200 miligramos por decilitro de sangre. El colesterol HDL o colesterol bueno, que es el que devuelve el colesterol de los tejidos grasos hacia el hígado y el hígado ya los degrada, es el HDL y debe estar mayor a 60. El LDL, que es el colesterol malo, el que está llevando el colesterol del hígado hacia los tejidos y que nos puede producir arteriosclerosis, debe estar en una menor proporción de 100 miligramos por decilitro de sangre. Y los triglicéridos, que ya sabemos que son los lípidos más abundantes, o lípidos simples abundantes en nosotros, deben de estar en menor de 150 miligramos por decilitro de sangre. Yasby, por ejemplo, a ver, pregunta. Te he dicho que el LDL puede producir arteriosclerosis, que viene a ser impedir el fluido continuo de la sangre a través de un vaso sanguíneo. Y uno de los vasos sanguíneos fundamentales que tenemos es un vaso sanguíneo llamado, en este caso es una arteria que se le conoce como la arteria coronaria. Y la arteria coronaria es responsable de llevar sangre oxigenada hasta el músculo cardíaco conocido como miocardio. ¿Ya? Y, profe, ¿y qué pasaría si es que este músculo cardíaco no recibe suficiente oxigenación? Pues vamos a tener riesgos de que el paciente sufra de un infarto. ¿Un infarto por qué? Porque como el músculo cardíaco no recibió suficiente oxigenación, ese músculo cardíaco se necrosa y muere, y eso puede producir un infarto. A ver, doctores, les digo. Jimena es una señora de 45 años de edad que tiene una estatura de 1,60 m, tiene un peso aproximado de 85 kilos
y en su examen de sangre salieron los siguientes resultados. Colesterol total, 220 miligramos. Colesterol HDL, 40 miligramos. Colesterol LDL, 120 miligramos por decilitro de sangre. Triglicéridos totales, 190 miligramos por decilitro. Pregunta: ante estos resultados, ¿es posible que Jimena pueda sufrir una o un? Mira que su colesterol total está sobre los 200, ¿eh? Muy bien, un infarto, profe. Un infarto. Hay un cuadro de sobrepeso, hay un cuadro de colesterol elevado, entonces es una paciente con posible riesgo de sufrir infarto. No es lo mismo infarto que paro cardíaco, por si acaso, ¿ya? En un paro cardíaco a veces las personas no se salvan del paro cardíaco porque quedaron ahí, ya que el corazón se paró de un momento a otro. Pero a veces sí se siente el tema de los preinfartos, que se empieza el dolor en el brazo y la persona, bueno, se puede recuperar. Si ya se tuvo un infarto o un preinfarto, entonces implica que la persona tenga que tener un cambio total en su estilo de vida, ¿no? Más ejercicio, más alimentos, como proteínas, verduras, nada de grasa, nada de carbohidratos tampoco, o disminuirlo en mayor porcentaje. ¿Bien, chicos? Bien, ahora, dentro de lo que son las hormonas sexuales que también, dime. Sí, ayuda a reducir. Sí, ayuda a reducir. O puede ser jugo de piña con apio. También ayuda a reducir bastante. Ya, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Ayuda a reducir y de ahí una dieta adecuada. Muy bien, gracias por tu aporte. ¿Ya? Y tenemos el estrógeno y la testosterona, que también son derivados del colesterol, por si acaso, ¿ya? En el caso de la testosterona, que es la responsable, pues, de incrementar la libido, de hacer que se incremente la masa muscular, fortalece los huesos, ayuda en la producción de espermatozoides, el desarrollo del órgano sexual y del desarrollo de las características fenotípicas, como es el incremento, pues, de la espalda, vello axilar, vello púbico y vello facial, ¿no? Ahora, en caso del estrógeno, que es el que le da las características sexuales femeninas, como el incremento del ensanchamiento de caderas, que la piel se vuelve más delgada, que va a favorecer también el tema de la reproducción, ayuda en lo que es el metabolismo de la grasa y fortalecimiento de los huesos, así como el comportamiento emocional también, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer está en su periodo menstrual, los niveles de estrógeno disminuyen bastante. Y como disminuyen bastante, eso hace que ella se encuentre como emocionalmente más sensible, ¿no? Se acuerda, ¿no? A veces las chicas no se ponen histéricas, sino se ponen históricas, ¿no? Se acuerdan de una ofensa que les dijeron el 2017. Tú el 2017, le dice a su pareja, tú el 2017 no me viniste a recoger a la fiesta y yo te estaba esperando. Y ahí se pone, ya es disminución ahí del hormona, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, también tenemos la tóxica, algo así, ¿ya? La vitamina D. También el colesterol permite sintetizar la vitamina D, ¿ya? Y el calciferol, que actúa a nivel del intestino delgado, estimulando la absorción del calcio. Ah, profe, entonces la vitamina D permite la fijación del calcio en los huesos. Exacto. Esa es la función de la vitamina D, ¿ya? Entonces, ahí está el ergocalciferol, como es el otro nombre que también se le conoce. Acá tenemos, ¿no? Ahora, nosotros, una fuente natural para la vitamina D es precisamente el sol, ¿no? Entonces acá dice, la acción de la luz solar sobre la piel genera vitamina D3.
En nuestro hígado, esto se transforma en calcidiol, que es la forma biológicamente activa de esta enzima. Y en el riñón, ¿no? Aquí se absorbió, y en el riñón es convertido a calcitrol, que es esencial en el crecimiento celular natural, el funcionamiento del sistema nervioso, muscular e inmunológico. Ya. Entonces, me voy a dar cuenta que lo que hace la vitamina D es la fijación del calcio y fósforo también en los huesos, ¿ya? Ahora, esta es la vía natural. Ahora, también podemos ingerir a la vitamina D en los alimentos o suplementos dietéticos y estos van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado y luego llevados hacia el hígado para seguir su proceso. ¿Ok? Ahora, también el colesterol es precursor de sales biliares que se sintetizan en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Este ácido biliar, o lo que ustedes conocen como bilis, permite la emulsión de las grasas. ¿Ya? Ahí está la emulsión de las grasas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona está que come grasa y grasa y grasa todos los días? Grasas sobresaturadas, grasas que no encuentran enzimas en nuestro cuerpo para degradarse. Lo que va a suceder con esta persona es que mucha de esta grasa que va a ser absorbida a nivel del intestino va a llegar hacia el hígado. Y como el hígado no la puede degradar, se la manda a la vesícula biliar. Y como la vesícula biliar no la puede degradar, la deja ahí. Y empieza a formar lo que se conoce como la litiasis vesicular. Y hay gente a la que se le opera, ¿no? Se le retira la vesícula biliar. El problema, chicos, es que aquí en la vesícula biliar hay una mayor concentración de la bilis. Quiere decir que cuando usted come grasa, esta grasa llega acá y esta grasa es emulsionada, ¿no? Emulsiona e inicia la degradación de esas grasas, ya que también tendrás la acción de la lipasa pancreática y la lipasa intestinal para romper el enlace, que en este caso se conoce como enlace este. Pero a veces hay grasas tan pesadas que no se sintetizan o no se degradan. Entonces, como no se degradan, se reabsorben y van vía la linfa, ¿no? Y llegan acá otra vez al hígado, el hígado lo trata de degradar, pero se la manda acá a la vesícula, y en la vesícula esta grasa pesada se va quedando. ¿Y eso qué genera? La litiasis vesicular, en la cual el paciente siente mucho dolor en la zona del hipogastro. Esta zona de acá se le conoce como hipogastro, o perdón, se le conoce como el hipogastro del lado derecho, ¿ya? Y genera mucho dolor, ¿no? Parece como si al paciente le hubieran puesto un cuchillo que atraviesa su cuerpo de un lado al otro. Vómitos, diarrea, ¿no? Sobre todo vómitos aparecen cuando hay cuadros de litiasis vesicular y se le tiene que operar raudamente a ese paciente. ¿Ok? Ahí está. Ahora, los lípidos insaponificables, conocidos como terpenos, van a ser aquellos que nos ayudan a formar ciertos pigmentos vegetales. Por ejemplo, los carotenoides, ¿ya? Y otros, los monoterpenos, que nos ayudan a fabricar ciertas esencias vegetales. Y también en el grupo de los terpenos vamos a encontrar a las vitaminas liposolubles. No la vitamina D, porque hemos visto que la vitamina D es derivada del colesterol. Pero ¿qué otras vitaminas liposolubles tenemos? Tenemos a la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, ¿ya? Y también algunos transportadores de electrones. Por ejemplo, si es que hablamos de esencias vegetales, encontramos a los monoterpenos como el mentol, encontramos el eucaliptol, encontramos al limoneno y encontramos al geraniol presente en el geranio, ¿ya? De ellos utilizamos, por ejemplo, el limoneno para fabricar perfumes, pero el limoneno también es importante. Por ejemplo, se utiliza como repelente para pulgas, ¿no? Por eso es que vas a ver algunos perritos con su limón ahí en su cuello, es para pulgas. El eucaliptol que utilizamos para lo que vienen a ser los problemas respiratorios, ¿no? Que es muy importante, al igual que la menta también.
Y la menta que lo utilizamos más para hacer la pasta dental, ¿no? Básicamente. El retinol, que es un diterpeno, que lo conocemos como la vitamina A, importante para la visión, por ahí su nombre, ¿no? De retinol, de retina, ¿ya? La vitamina E, que es importante para la conservación de membranas celulares, y la vitamina K, que es importante para la coagulación sanguínea. El escaleno es un compuesto orgánico natural que se ha obtenido originalmente con propósitos comerciales, y esto se obtuvo a partir del aceite de hígado de tiburón. Y básicamente también lo podemos encontrar en fuentes vegetales como salvado de arroz y germen de trigo. Ahí tenemos el escaleno. En el caso de los pigmentos, ¿no? Tenemos a los tetaterpenos. En este grupo vamos a encontrar que son pigmentos vegetales, como por ejemplo el caroteno, que pinta de anaranjado, la xantófila, que pinta de amarillo, y el licopeno, que pinta de rojo. ¿Okay? Y los lípidos insaponificables, o conocidos como eicosanoides, tenemos a los eicosanoides, que están formados por 20 átomos de carbono que forman un anillo de ciclopentano, o sea, de ciclopentano, peridofenantreno, y 2 cadenas alifáticas. En estos casos vamos a encontrar a las prostaglandinas, pero básicamente las prostaglandinas tienen más uso médico, ¿ya? Por ejemplo, acá que ayuda a disminuir la respuesta inmune durante condiciones patológicas. ¿Por qué? Porque habrán algunas enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artrosis reumatoide, ¿no? O la artritis reumatoide, es una condición patológica, el sistema inmunológico básicamente empieza a deteriorar a las articulaciones, las inflama, entonces tiene que haber un medicamento que nos ayude a contrarrestar este efecto. Ahí para eso se utilizan las prostaglandinas. También, por ejemplo, un niño, un pacientito está con los pulmones bien obstruidos, ahí está, broncodilatador. O una persona cuyos vasos sanguíneos no se dilatan adecuadamente, ahí está, vasodilatador. Para eso utilizan la prostaglandina E, tiene más aplicaciones médicas. En cambio, la prostaglandina F2 tiene acciones antagónicas, o sea, si este es broncodilatador y este vasodilatador, la prostaglandina F2 será broncoconstrictor y vasoconstrictor, ¿ya? Y va a ser utilizado también en la cicatrización de úlceras gástricas, y también tienen un uso como anticonceptivos y facilitador del parto, permitiendo que la contracción uterina pues, sea más intensa, ¿no? Y que se dilate adecuadamente el canal vaginal, ¿no? Para permitir la salida del feto. Básicamente esa es la función de la prostaglandina F2 alfa. Bien, vamos a la ronda de preguntas, dice. En un experimento, las células de Escherichia coli, en un experimento nos dice, ¿no? Las células de Escherichia coli que crecían a 37 grados Celsius fueron cambiadas a una temperatura de 20 grados Celsius, hay 17 grados menos, ¿no? Y se cultivaron durante algunas generaciones. Respecto a lo anterior, ¿cuál de los siguientes cambios en la membrana ayudaría a las células de E. coli a adaptarse al nuevo entorno? Dice, incremento del contenido de ácidos grasos insaturados, incremento del número de proteínas integrales de la membrana, incremento de contenido de fosfolípidos, incremento de el incremento de contenido de ácidos grasos insaturados, ¿ya? Pero adicional a esto también, chicos, es lo siguiente, ¿ya? Profe, si no fuera una Escherichia coli, pero de pronto baja la temperatura, ¿qué componente de mi membrana, de la membrana celular, ayuda a que se mantenga el fluido, ¿no? De la membrana? El colesterol. El colesterol es otro que ayuda a mantener el fluido en la membrana celular cuando bajan las temperaturas. Ya eso lo vamos a ver en el capítulo de citología.
Ahora, sobre los lípidos señala verdadero o falso según corresponda y luego marca la alternativa correcta. Están constituidos por carbono, hidrógeno y en menor proporción de oxígeno. Son insolubles en compuestos polares. A ver, forman parte de las membranas intercelulares. Aquí, muy bien. Profe, van a ser insolubles en compuestos apolares, no, más bien van a ser solubles, ¿verdad? En esos compuestos. Muy bien, chicos. De ahí todas las demás son verdaderas. Siguiente pregunta dice, en el laboratorio de bioquímica de la Universidad de Berkeley, se llevó a cabo el análisis químico de una molécula de posible origen orgánico. Luego de diversas pruebas, se verificó que dicha molécula presentó como características, 1, insoluble en agua, 2, responsable de campo eléctrico, constituida y sobre la base de datos es un fosfolípido, ¿ya? Por la presencia de fósforo, ¿ve? Responde a un campo eléctrico. Ahí están los fosfolípidos. Muy bien. Siguiente. El colesterol es un constituyente importante de las membranas celulares y está relacionado con la síntesis de hormonas esteroides y sales biliares. En el plasma se encuentra en los corpúsculos de lipoproteínas, como se muestra en la figura. Considere la siguiente afirmación. Hay una relación directa entre las tasas de colesterol en la sangre y la incidencia de trombosis e infarto. Marque la alternativa que presenta una conclusión correcta acerca de dicha afirmación. Acá es al revés, ¿no? Acá es al revés, estábamos viendo. Acá debe ser al revés, ¿no? Ustedes saben que ustedes tienen que tener mayor concentración de HDL, entonces debería ser la elevada concentración. Aquí vamos a corregir esto, chicos, de LDL, ¿no? Muy bien, LDL y la baja de HDL, ¿no? Así sería. Eso significa riesgo de infarto, ¿no? Ya está, muy bien, chicos. Profe, no había alternativa, ya ahora sí lo arreglamos, ahora sí hay. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí sería la B. Bien, chicos. A ver, pregunta. ¿Cuánto debe ser tu concentración de HDL para ustedes? ¿Cuánto debe ser la concentración? Mayor a 60. Muy bien, Palomino. Muy bien. Mayor a 60. ¿Y la de LDL, cuánto debe ser su concentración? ¿Dónde la ve? Menor. Menor a 100, chicos. Menor a 100. La LDL es menor a 100. Ya debe estar en menor o igual a 100. Ya cuando está igual a 100, ya estamos indicando, ya está un poco fuerte, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien, 2 preguntas más. Señale lo incorrecto en relación al colesterol. Presenta el ciclopentano. Ya no está en el maní, en Diosito, ya se encuentra en el maní y la palta. Muy bien. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Hasta luego. No se olviden, ahí les dejé 2 videos para que se instruyan un poquito más, ¿ya? Nos vemos, chicos.